Gracias, gracias a Gina Jiménez Suriel, curadora, historiadora de arte. Ella es coordinadora de artes visuales del Centro León de Santiago de los Caballeros, porque Santiago es Santiago, la ciudad corazón, y ahí hay una gran actividad artística y bueno, una trayectoria y un aporte de esa región del Cibao al arte dominicano con una huella imperecedera en todas las manifestaciones del arte. Gina Jiménez, encantada de recibirte. Gracias por aceptar la invitación a Cita Cultural. Gracias a ti, Yanela. Mire, le comentaba, ¿por qué no hablamos sobre cómo definir su profesión? ¿Qué es y qué hace un curador o curadora de arte? Bien, pues la curaduría de arte es una disciplina que a sí misma se presenta como una no disciplina, porque justamente trabaja con distintas metodologías de acuerdo al proyecto que esté desarrollando en un momento particular. En mi caso, por ejemplo, vengo de la arquitectura y me manejo en el campo de la investigación y la intersección entre el espacio construido, las visualidades, tengo una especialidad en estudios visuales y a partir de allí o desde allí es que trabajo los proyectos de investigación, proyectos expositivos. Entonces la curaduría es sobre todo una mediación entre la producción artística y los públicos. Entonces, un curador de arte tiene una relación directa con el creador o la creadora, ¿no? Así la curaduría depende directamente de quienes crean, de quienes Ajá. producen las obras de arte. Porque el curador, y apelo a su condición de arquitecta, ¿no? Ajá. El curador hace que esa exposición, cuando entre en contacto con el espectador o la espectadora, sea una experiencia de sensibilidad, estética y de apreciación. Es decir, que la misma disposición de las obras de arte en el espacio que se ha seleccionado para la muestra sea también una experiencia lúdica y estética para los espectadores y espectadoras. Así es, y hacer también las conexiones entre una obra en relación con la otra. El ver esas conexiones que quizás una primera impresión no son evidentes, pero sin embargo existen porque trabajan sobre un mismo eje de investigación, porque tienen unas preocupaciones compartidas, o en el caso de proyectos individuales, la labor de la curaduría precisamente radica ahí, en entablar una conversación con la artista, con el artista, y entender también cuáles son las mejores vías para ponerlo en diálogo con los públicos que visitan el museo, que visitan las galerías o cualquier otro espacio de exposición. Y como curadora en ejercicio y en todas las facultades y derechos para ejercer esta noble profesión, ¿qué diálogos le gusta establecer a Gina Jiménez? ¿Qué le interesa visibilizar? ¿Cuáles son las experiencias más enriquecedoras como curadora en las exposiciones que ha tenido la oportunidad de organizar y curar? Sí, justamente lo que más me interesa son procesos de investigación en relación al espacio en el que se habita, en este caso concreto, en el Caribe como región. Justamente hace unos 15 días inauguró un proyecto que co-curé con un amigo artista boricua, Pablo Guardiola, en Basilea, en Suiza. Y precisamente lo que estamos poniendo allí, intentando como generar unos sentidos a partir de las ideas de resistencia y de emancipación dentro de los procesos neocoloniales en el Caribe y dentro de nuestras propias historias individuales como comunidades tanto insulares como del Caribe continental. Y de forma abstracta también algo que es transversal en mi práctica es cómo la imagen opera en nosotros. Más allá de que una persona tenga unos estudios o venga de la fotografía o venga de la semiótica o de la historiografía del arte, todas tenemos la capacidad de enfrentarnos a la imagen y ella nos va a comunicar unas ideas. Entonces, esa es la cuestión que más me interesa. Sobre todo, si lo ubico en unos momentos históricos en relación
a la historia contemporánea dominicana, como la dictadura de Trujillo, los 12 años de la dictadura de Balaguer, utilizan la imagen para promocionar ideas que les interesaba en ese momento al poder comunicar. Ujú. La obra siempre comunica, ¿no? Siempre, siempre. Es La que la obra, obra es una la- investigación. Yo tengo exactamente. una amiga, Yanela, artista dominicana que vive en Ciudad de México, Madeline Jiménez Santil, que ella dice, para mí la obra es el residuo de lo que ya he pensado. O sea, es lo que finalmente recoge las reflexiones que he estado estudiando durante un tiempo determinado. Es el corpus ideológico. Digamos que también esto es un trabajo multidisciplinar que Sí, tiene mucho también que ver con la sociedad, es decir, la sociología, la antropología, la filosofía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues todos esos movimientos y escuelas de arte que tanto se impactan en la literatura y en las artes visuales. sí, es importante siempre pensar que la producción artística es producto de lo cotidiano, o sea, no está separado. Es justamente un conjunto de personas que están prestando atención y utilizan un montón de metodologías para reflexionar sobre unas cuestiones cotidianas y tienen unas formas de comunicarlo a través de la pintura, a través de la instalación, a través del dibujo, de arte sonoro, de una forma mucho más particular que como usualmente, digamos, que hablaríamos de procesos históricos o del presente. Ahí también pienso en José Morván, que es un artista también dominicano contemporáneo, y justamente la obra de Morván revisa la historia social dominicana, sobre todo la historia contemporánea, e intenta a través de su obra un poco poner atención en ciertas lagunas históricas que tenemos en nuestros años de vida. Sí, este curador español estaba leyendo sobre curadores y sobre Ajá. opiniones para conversar contigo, Gina, porque no soy curadora de arte, ¿no? Sino una facilitadora para que tú nos muestres en qué consiste este oficio. Pero hubo un curador español que me llamó mucho la atención. Dice lo siguiente, lo voy a citar. El arte A ver. tiene que ir de la mano de la práctica social. Ni el artista ni el curador son entes encerrados en estudios. Son personas sociales, políticas, ciudadanas. Así es. Está Sí, es planteando un justamente, puente, está planteando un puente de comunicación y de acercamiento, ¿no? A, sí. a la sociedad, ¿no? Y justamente es eso, es la práctica artística está en este espacio y la sociedad está dentro, o sea, engloba esa práctica artística. Entonces es como poner en comunicación, o sea, como sacar desde el estudio del artista esas reflexiones que tienen un sentido en la sociedad. Y también es importante ahí el hacer la diferencia, por ejemplo, entre arte moderno, que efectivamente sí es una producción artística que se centró mucho hacia lo interior, no está ni malo ni bueno, sin embargo, era una forma de pensar en esos momentos. Sin embargo, el arte contemporáneo, la gran particularidad, y por eso precisamente este curador lo señala, es que se entiende la producción artística como una forma más de expresar los pensamientos colectivos a través de una reflexión individual. El Centro León de Santiago de los Caballeros tiene una colección permanente, ¿no? Así es. Sí, De sí, el arte. Centro León como Ajá. museo. Sí, frente al tema de la pandemia, muchos centros culturales, museos, instituciones artísticas han puesto al servicio de estas plataformas que ahora estamos utilizando tú y yo, Zoom, el streaming y todo eso, ¿no? Han puesto a disposición del público de una manera lúdica, llamativa, novedosa, sus exposiciones, ¿no? Su acervo al servicio de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles han sido los proyectos que ha hecho el Centro León de cara a la pandemia del COVID-19 para sacar todo ese acervo artístico tan importante, ¿no? De nuestra historia
al servicio de la comunidad en estos tiempos aciagos que vivimos? Bueno, mira, Yanela, el Centro León ha desarrollado una programación volcada completamente en el ámbito virtual y a partir de ahí ha intentado seguir proyectos y ejes de trabajo que usualmente hacemos en el museo, ver de qué manera se podían hacer a través de Zoom, así sean, por ejemplo, las conversaciones en relación a la música, en relación a lo oral. Hemos tenido talleres de arte contemporáneo precisamente y ha tenido una recepción increíble la cantidad de personas que se han inscrito. También hemos tenido una serie de conversaciones que se titulan Conociendo las conexiones y usualmente hemos estado invitando a artistas que forman parte de la colección del museo para que dialoguen con nosotros sobre sus intereses, sobre sus investigaciones, su práctica artística per se. Además, hemos desarrollado una serie hemos puesto en la virtualidad una serie de visitas 360 de las exposiciones que están actualmente en el Centro León, que es la exposición Antropología, que es una permanente, la exposición de artes visuales permanente, que se titula Génesis y Trayectoria, y en el caso particular, la exposición de Oscar de la Renta, que se cerró antes de que se pudiese concluir el periodo de la exposición, pero sin embargo está disponible también a través de una visita 360 grados. Al Centro León le interesa mucho el tema de la formación. Así es. Sí, De porque hecho, el centro... uno de los curadores que leí, por eso quiero que entres sobre el proyecto de formación constante que ha tenido el Centro León durante muchos años, digamos que desde su fundación, desde su creación, ¿no? Con esa visión también de aportar a la formación. Decía un curador colombiano, Eduardo Serrano, un curador de arte colombiano, no sé si lo conoces, que ha curado hasta exposiciones en el MoMA. Bueno, es famosísimo. Dice, primero que hay mucha basura en el arte contemporáneo, que es muy intelectual y que es muy elitista, y que hay grandes lagunas en el tema de la formación de los curadores. Ha cambiado, la gente está estudiando más, se han preparado los jóvenes y las jóvenes. Deciden Ha muchos cambiado. artistas también adentrarse en la profundidad del estudio de la historia del arte y de la curaduría. Sí, realmente quizá Eduardo esté hablando en otro momento que quizás dista mucho de las circunstancias actuales. Efectivamente, sí, la profesión o la profesionalidad de la curaduría ha pasado de ser una práctica a la que se llegaba a través de otras disciplinas a tener ya programas de educación en relación a lo curatorial. Pero voy a ir hacia la parte donde señalabas al inicio sobre el programa pedagógico del Centro León. Sí, Es sí, sí, importante siempre porque no hay pensar, tales lagunas ya. exacto, es importante pensar en que los museos realmente son otra casa de estudio, otra casa de conocimiento, al igual que son las escuelas y las universidades. Y en ese sentido, y sobre todo los museos de arte contemporáneo, el Centro León siendo uno de ellos, están caminando hacia la consolidación de sus programas como programas pedagógicos per se. Es decir, una exposición es una construcción de conocimiento. Al momento de yo estar en una exposición y visitarla, estoy de una forma u otra creando conocimiento sobre cuál manera de entender las obras y cuáles son las reflexiones que me dejan a mí en particular. Y bueno, un programa muy importante que ha desarrollado el Centro León en colaboración con el Centro Cultural de España en Santo Domingo es justamente el programa Curando Caribe, que es un programa que se centró durante los últimos 5 años, se ha centrado en ofrecer un taller de formación curatorial en la que han participado artistas, gestores, arquitectos, historiadores, personas que vienen del mundo de la crítica del arte. Y al día de hoy yo soy parte también de quienes hemos tomado este taller, una cohorte de 25 personas que nos hemos capacitado en ese programa. Sí. No, Gina, te iba a decir, y porque lo mencionaste también, y era un, un especialista que es importantísimo en todo este entramado
de la exhibición, montaje, diseño, curaduría de una exposición, que es el crítico de arte. Así ¿Qué es. papel, cuál es su rol dentro de todo este corpus, ¿no? Dentro de toda esta estructura donde convergen tantos artistas y tantos especialistas? ¿Qué hace el crítico de arte? ¿Quién critica al crítico? Bueno, justamente la crítica de arte es uno de los ejercicios fundamentales dentro del ecosistema, dentro de un circuito artístico saludable, vamos a llamarle, porque es esta figura que se mantiene. Si la figura curatorial está en diálogo entre sociedad y artista, entonces la crítica de arte está en diálogo entre artista, curador y sociedad. Y es siempre quien nos permite y nos presiona a través de sus escritos o de sus comentarios para revisar realmente con una conciencia bien analítica sobre si realmente la investigación que está desarrollando esa curadora o ese artista tiene una resonancia o tiene una relación con esas cosas sociales que tiene la comunidad inmediata. Entonces ahí es clave la figura y un ejercicio independiente, autónomo por parte de la crítica de arte, porque siempre lo que nos va a poner, digamos que la vara más alta, más alta, más alta, y nos va a permitir entonces siempre profundizar y sentarnos, tomar la pausa necesaria para revisar nuestras prácticas, tanto desde lo curatorial como desde el artista. Porque el crítico de arte juega un papel fundamental, es en ayudar a entender esta obra, su simbología, sus mensajes. No, porque uno de los críticos de arte latinoamericanos se quejaba de que el crítico de arte en los últimos tiempos se ha dedicado a describir y no a profundizar Sí, en la obra, ¿no? Del genio, del maestro, del artista. sí, justamente hay una cuestión que es transversal. Cada vez más se ha precarizado la profesión de la crítica de arte. Hay menos espacios que realmente ofrezcan un trabajo remunerado y por ende, cuando se ejerce la crítica, se hace más desde si tengo el espacio para escribir, si tengo la oportunidad de hablar. Y entonces, claro, eso va a llevar directamente a una mayor o menor calidad o mayor o menor dedicación al ejercicio de la crítica. Sí. En el caso Yo diría, dominicano, Yanela, sí, es sí. justamente la Ahí, en figura, el caso dominicano, exacto, en el caso dominicano es justamente la figura de la que más adolecemos. La crítica de arte dominicana, sobre todo la de arte contemporáneo, que realmente tenga un interés genuino en acercarse a la producción de arte contemporáneo, es cada vez más y más escasa. Y eso justamente también va llevando a una mayor desvinculación entre la sociedad y el circuito artístico. Es como, bueno, sucede una exposición y no siempre aparece reseñada o aparece algún artículo de crítica, sea buena o sea mala, pero que aparezca una crítica en los medios de comunicación. claro. Yo viví una experiencia maravillosa en el Centro León. Una visita guiada a la exposición permanente hace unos años ya, ¿no? Hubo una visita guiada y pude con el que la persona, ¿no? La facilitadora, apreciar y valorizar mucho la obra que el Centro León pone a disposición de toda la comunidad y de la ciudadanía. Fíjate, fue una gran orientadora y enriquecedora la visita guiada. Es decir, ese modelo de la visita guiada es muy enriquecedor y yo sé que el Centro León lo tiene como uno de los puntales de la acción formativa y de promoción de sus obras, ¿no? Sí, así es. Esa guía, que es como usualmente nosotras conocemos cuando vamos a un museo, los guías son el aparato mediador, es el término como técnico, digamos, dentro del mundo de los museos. Y precisamente se llama mediación porque lo que hace es entre la obra
y conociendo los discursos curatoriales, las intenciones curatoriales para armar la exposición, trata de comunicarlo de una forma bien directa con el público al que está guiando por el recorrido y detenerse, ofrecer unas informaciones que quizá al momento de estar frente a la obra no necesariamente aparecen allí. Por ejemplo, frente a una obra de Tony Capellán, no necesariamente yo debería saber que, bueno, Tony es de Santiago, Tony empezó haciendo dibujo y luego se ha convertido en la figura más importante del arte contemporáneo dominicano a nivel internacional. Y entonces ya son informaciones que podemos recibir por parte del guía o de la guía y nos enriquecen muchísimo la experiencia. ¿Qué tenemos en los próximos días? El Centro León, ¿cuál es la oferta? Bueno, pues en los siguientes días nosotros, justamente ayer, bueno, pero pueden buscarla en el canal de YouTube, hay una sesión de Conociendo las Colecciones con el artista Pascal Mecarielo y la curadora en jefe que es Sara Herman. Y también hay bastantes talleres tanto pedagógicos, sesiones de conversaciones, se siguen ejes de trabajo en relación a la música. Hay una programación que siempre tiene, que es lineal y sin embargo aparece una semana sí, una semana no, pero siempre gira en torno a la música por parte de la etnografía, talleres de arqueología. Ahora mismo estamos haciendo un taller de museografía arqueológica. Y talleres usuales para niños, para la familia, para personas adolescentes. Así que siempre estén pendientes. Y que continuarán todo el año. Solo hay que ingresar al canal de YouTube, a las plataformas del Centro León. ¿Son gratuitas las actividades? Sí, todas son gratuitas. Todas son gratuitas. De hecho, el taller de museografía arqueológica es un taller que se está ofreciendo completamente gratuito. Exactamente. Mira, finalmente, porque ya me dijeron que se me terminó el tiempo, ¿con qué criterio es que el Centro León organizó y tiene esa colección permanente? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Quiénes son las que están ahí? Fíjate, la colección del Centro León es bastante particular porque es una colección que se va creando a partir del concurso de arte Eduardo León Jiménez. Y es un concurso que inicia en el 1964. Entonces, las obras ganadoras iban formando parte de un acervo que en el 2003, al momento de inaugurarse el Centro León, forman parte de la colección del museo. Y ¿Cuántas obras hay ahí? ¿Cuántas obras expuestas? Bueno, expuestas actualmente hay unas 75 obras en la colección permanente de artes visuales. Sin embargo, el acervo de la colección Eduardo León Jiménez de artes visuales supera los 2.500 objetos, tanto materiales como inmateriales, y aparte están los fondos fotográficos, como es el fondo del importantísimo artista de la fotografía Wilfredo García, Apeco, el querido Apeco, también fondos de Nidio Fermín, de Julio González, de un importante periodista neozelandés que vivió en Haití casi toda su vida, Bernard Dietrich. También hay un fondo de Anson McCreary. En fin, es una colección bastante vasta a la que pueden acceder a través de la web del Centro León. Y ahí pueden seguir aprendiendo más de cada una de ellas. Sí, una experiencia maravillosa. Así es. Y muy enriquecedora. Y que convence a todo el ciudadano y la ciudadana que entra en contacto con ella del gran talento de nuestros artistas visuales. Sí, y de la investigación que hay detrás de esas obras. Sí, de todo eso. Gracias, Gina. He conversado con Gina Jiménez Suriel y le agradezco muchísimo esta entrevista, curadora, historiadora de arte y coordinadora de artes visuales del Centro León de Santiago de los Caballeros, porque Santiago es Santiago, Gina, la ciudad corazón. Un abrazo, querida. Mucho gusto. Igual, gracias, Yanela. Encantada. Amigos, ustedes saben, hay una cita de lunes a viernes, Canal 4 RD. Les esperamos. Feliz día. Gracias, Gina. Gracias.